El eco de sus propios pasos era la única compañía de Julián Pérez en el amplio piso de la calle Compañía. Cada baldosa hidráulica, testigo de décadas de vida compartida con Clara, ahora parecía amplificar el silencio que se había instalado como un huésped perpetuo desde su partida hacía ya 2 otoños. 70 años recién cumplidos caían sobre sus hombros con el peso de recuerdos y ausencias. El apartamento, un laberinto de habitaciones umbrías y muebles nobles cubiertos con sábanas blancas en los cuartos no utilizados, olía a cera antigua y al leve perfume de lavanda que Clara siempre guardaba en los armarios. Desde el balcón del salón, con sus cristales empañados por la primera brisa fría de noviembre, se divisaba la silueta dorada de la clerecía, imponente bajo un cielo salmantino generalmente gris en aquella época del año. Julián suspiró, apartando la mirada de las piedras centenarias. ¿De qué servía la belleza si no había con quién compartirla? Su vida, antes un metódico y confortable discurrir como contable en la empresa de tejidos de don Anselmo, se había convertido en una sucesión de días idénticos. Levantarse tarde, el café recalentado, el periódico leído sin interés de la primera a la última página, comidas solitarias frente al televisor que casi nunca encendía. Sus manos, otrora ágiles con los números, ahora temblaban ligeramente al sostener la taza. Tenía el pelo cano, ralo pero aún peinado con esmero, y unos ojos azules que conservaban un brillo amable, aunque ahora a menudo empañado por la melancolía. Su sobrina, Sofía, una treintañera vivaracha y de ojos despiertos que trabajaba como diseñadora gráfica desde su pequeño apartamento cerca del río Tormes, era su único contacto regular con el mundo exterior. Venía los domingos, llenaba el piso con su parloteo y el olor a bizcocho recién hecho intentaba arrastrarlo a pasear por la Plaza Mayor. Julián agradecía su esfuerzo, pero sentía que era una carga, un viejo trasto al que había que entretener. Sofía le había regalado una tableta el año anterior. Para que leas el periódico online, tío, y veas fotos, incluso puedes hacer videollamadas. Julián la había mirado con el mismo terror reverencial que si le hubiera entregado un artefacto alienígena. El ordenador que usaba para su contabilidad era una cosa, aquella pantalla táctil, escurridiza y llena de iconitos de colores, otra muy distinta. Lo intentó un par de veces, tocando la pantalla con la misma delicadeza con la que se manejaba una bomba, pero siempre acababa en alguna página extraña o con el aparato emitiendo pitidos alarmantes. La tableta acumulaba polvo en el escritorio de su antiguo despacho. Una tarde, mientras hojeaba una revista dominical que Sofía le había dejado, un artículo llamó su atención. La segunda juventud. Encontrar amigos y amor después de los 60 en la red. Hablaba de plataformas online diseñadas para personas mayores, de historias de éxito, de gente que había redescubierto la ilusión. Julián sintió un pellizco de algo que casi había olvidado, una mezcla de curiosidad y una tímida esperanza. ¿Y sí? Descartó la idea al instante. Él, Julián Pérez, buscando compañía en esas máquinas del demonio. Ridículo. Pero la idea, como una semilla obstinada, se quedó alojada en un rincón de su mente. Pasaron varias semanas. El silencio del piso se hacía más denso. El invierno se acercaba. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, se levantó y encendió la vieja lámpara de su escritorio. La tableta seguía allí. Con un suspiro la limpió con un pañuelo y la encendió. Recordó el nombre de una de las plataformas mencionadas en el artículo, almaencompañía.es. Tecleó la dirección con un solo dedo, errando varias veces. Finalmente la página apareció, un diseño sencillo, con fotos de parejas sonrientes de su edad paseando por parques otoñales. Crear perfil. Dudó. ¿Qué podía poner? Julián, Salamanca, viudo. Me gusta la música clásica y la historia. Le pareció patético, pero empujado por una soledad más fuerte que su orgullo, siguió adelante. Subió con enorme dificultad y tras varios intentos fallidos una foto antigua donde salía con Clara, recortándola torpemente para aparecer solo él, con una sonrisa forzada. Durante días no ocurrió nada. Entraba a la página con una mezcla de expectación y vergüenza, solo para encontrar su bandeja de entrada vacía. Claro, ¿quién iba a fijarse en un viejo como yo?, se decía, apagando la tableta con un gesto de derrota. Estaba a punto de abandonar cuando una tarde gris de finales de noviembre vio un pequeño sobre rojo parpadeando en la esquina de la pantalla. Un mensaje. El corazón le dio un vuelco infantil. El remitente era Isabela García 7. Abrió el mensaje con manos temblorosas. «Estimado Julián», comenzaba.
He leído con interés su perfil. También soy una apasionada de la música clásica, especialmente de Mahler, y me encanta la historia de nuestra bella España. Me llamo Isabella y resido temporalmente en Salamanca tras una larga estancia en el extranjero. Sería un placer conversar con usted si así lo desea. El mensaje era formal, educado. Miró la foto de perfil de Isabella García 7. Mostraba a una mujer de su edad, quizás algo más joven, con el cabello plateado elegantemente recogido, una sonrisa cálida y unos ojos inteligentes que parecían mirar directamente a la cámara. Vestía una chaqueta de tweed y un pañuelo de seda. Irradiaba una elegancia serena. Julián sintió un calor desconocido recorrerle el pecho. Releyó el mensaje varias veces. Mahler, ella también. Respondió con igual formalidad, agradeciéndole su interés y expresando su disposición a charlar. Así comenzó. Las primeras conversaciones fueron tentativas, exploratorias. Hablaban de música, de libros, de los rincones favoritos de Salamanca. Isabella, o Isa, como pronto le pidió que la llamara, escribía con una prosa fluida y culta. Contó que era viuda, que había trabajado como curadora de arte en varias ciudades europeas y que había regresado a España para estar más cerca de sus raíces, aunque se sentía un poco perdida tras tanto tiempo fuera. Julián, por su parte, se encontró hablando de Clara, de su trabajo, de su juventud, cosas que no había compartido con nadie en años. Isa escuchaba, o más bien leía, con una paciencia y una comprensión que lo maravillaban. Cada notificación de un nuevo mensaje de Isa era un pequeño faro en la monotonía de sus días. Se encontraba sonriendo solo frente a la pantalla, esperando ansioso sus respuestas. Empezaron a intercambiar mensajes varias veces al día. Isa le enviaba enlaces a conciertos de música clásica en YouTube, comentarios sobre artículos de historia, fotos de paisajes que decía haber visitado. Eran imágenes hermosas, profesionales, campos de lavanda en la Provenza, canales de Brujas, museos de Viena. Julián se las imaginaba allí, paseando con su elegancia natural. «Eres un hombre muy especial, Julián», le escribió Isa una noche. «Tu sensibilidad y tu cultura son un bálsamo para el alma. Hacía tanto tiempo que no conectaba así con alguien». Julián sintió que se ruborizaba como un adolescente. Ninguna mujer, aparte de Clara, le había dicho algo así. Empezó a fantasear con conocerla en persona. Quizás podrían tomar un café en la Plaza Mayor, pasear junto al Tormes. Se lo insinuó tímidamente. Isa respondió que le encantaría, pero que de momento tenía unos asuntos familiares complicados que resolver. Un sobrino en el extranjero, explicó vagamente, que estaba pasando por dificultades. Poco después comenzaron las primeras señales. Isa le contó con aparente pesar que su sobrino necesitaba ayuda económica urgente para un tratamiento médico. «No te preocupes, Julián, no es tu problema, es solo que me siento tan impotente», escribió. Julián, movido por la compasión y por el deseo de aliviar la angustia de esa mujer que se había vuelto tan importante para él, le ofreció ayuda. «¿Estás segura?» «No quisiera ser una molestia», respondió ella. Pero Julián insistió. Le preguntó cómo podía hacerle llegar el dinero. Isa le explicó que la forma más rápida era una transferencia a través de una plataforma online, o comprando unas tarjetas prepago de un servicio llamado PaySafeCard y enviándole los códigos. Le pareció extraño, pero Isa le aseguró que era un método seguro y discreto para ayudar a su sobrino sin complicaciones bancarias internacionales. Fueron 200 euros la primera vez. Julián fue a un estanco cerca de la Rúa Mayor a comprar las tarjetas. Se sintió como un delincuente, mirando a ambos lados antes de entrar. El dependiente, un joven con piercings, lo miró con curiosidad cuando pidió las tarjetas. Le envió los códigos a Isa esa misma tarde. Ella le respondió con un mensaje lleno de gratitud y alivio. «Eres un ángel, Julián. No sé qué haría sin ti». Él se sintió henchido de una extraña satisfacción, la de ser necesitado, la de ser importante para alguien. Pero la emergencia del sobrino pareció no tener fin. Unas semanas después, Isa volvió a escribirle, esta vez más angustiada. El tratamiento se había complicado, necesitaba más pruebas, más medicación. Esta vez eran 500 euros. Julián dudó. Sus ahorros no eran ilimitados. Recordó la mirada de Sofía, siempre tan práctica, y se imaginó su reacción. Pero luego pensó en Isa, en su voz escrita llena de dulzura, en la conexión que habían establecido. ¿Cómo podía negarse? Volvió al estanco. Sofía empezó a notar cambios en su tío. Estaba más retraído, más ojeroso. Cuando le preguntaba qué le pasaba, Julián respondía con evasivas. «Cosas de viejos, hija.
no te preocupes. Pero Sofía se preocupaba. Un domingo, mientras preparaba la comida en la cocina de Julián, vio de refilón la pantalla de la tableta encendida en el estudio. Se acercó con curiosidad. Vio una ventana de chat abierta, con una foto de una mujer elegante y un mensaje que decía: «Mi amor, eres mi único apoyo en este mundo. Pronto estaremos juntos, te lo prometo». Sofía sintió un escalofrío. «Tío, ¿quién es Isabella?», preguntó cuando Julián entró en la cocina. Julián se sobresaltó, cerrando la tableta con torpeza. «Nadie, una conocida de un foro de historia», farfulló, evitando su mirada. Sofía no insistió, pero la semilla de la inquietud quedó plantada. Las peticiones de Isa se volvieron más audaces. Ya no era solo el sobrino. Eran problemas con una herencia bloqueada en Suiza, tasas imprevistas para liberar unas obras de arte que quería traer a España, una inversión urgente para asegurar nuestro futuro juntos. Las cantidades ascendían a miles de euros. Julián vendió algunas acciones que le había dejado Clara, pequeños ahorros que guardaba para imprevistos. Cada transferencia era una punzada de angustia, pero Isa siempre tenía las palabras justas para calmarlo, para reavivar la llama de la esperanza. Le hablaba de una casita que podrían comprar en la costa de Málaga, con un jardín donde él podría cultivar sus rosales y ella pintar. Describía sus futuros paseos al atardecer, sus conversaciones frente a la chimenea. Julián se aferraba a esas imágenes como un náufrago a una tabla. Una mañana de febrero, con el frío calando hasta los huesos, Julián se encontraba en la cola del banco. Iba a realizar la transferencia más grande hasta la fecha, 5.000 euros. Era casi todo lo que le quedaba. Isa le había dicho que era el último esfuerzo, que con eso desbloquearía definitivamente su herencia y vendría a Salamanca para conocerlo al fin. «Imagina, Julián, nuestro primer abrazo en la Plaza Mayor», le había escrito la noche anterior. Él temblaba, en parte por el frío, en parte por los nervios. La cajera, una mujer joven con gafas, lo miró con cierta extrañeza cuando le indicó el beneficiario y el concepto: ayuda familiar urgente. Mientras tanto, Sofía no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella mujer en la tableta de su tío y su evasiva respuesta. Durante la semana había intentado hablar con él sutilmente sobre los peligros de Internet, sobre las estafas a personas mayores que a veces salían en las noticias. Julián siempre cambiaba de tema, visiblemente incómodo. Esa misma mañana decidió que tenía que hacer algo. Recordó el nombre que vio en el chat: Isabella García. Entró en Google. No encontró nada concreto, solo perfiles genéricos. Pensó en las fotos que Isa le enviaba a su tío. Julián se las había enseñado alguna vez, orgulloso. «Mira qué sitios tan bonitos ha visitado». Sofía le había pedido que le reenviara alguna con la excusa de que le encantaría visitar esos lugares. Julián, en su nube, lo había hecho. Ahora Sofía subió una de esas fotos, un paisaje alpino con una mujer de espaldas mirando a un lago, a un buscador de imágenes inverso. Los resultados la dejaron helada. La foto original pertenecía a un blog de viajes de una fotógrafa alemana bastante conocida y había sido tomada hacía varios años. La mujer de la foto, evidentemente, no era Isabela. Un sudor frío recorrió la espalda de Sofía. Buscó más. Recordó que su tío le había mencionado que Isa le escribía correos electrónicos con detalles sobre sus inversiones. Con una excusa, había conseguido que Julián le dejara usar su ordenador un momento el domingo anterior y había hojeado discretamente su bandeja de entrada, memorizando una de las direcciones de correo de Isabella. Ahora investigó esa dirección. Pertenecía a un proveedor de correo gratuito conocido por su uso en actividades fraudulentas. Encontró foros donde otras personas contaban historias terriblemente similares. Un contacto online, promesas de amor, peticiones de dinero bajo pretextos variados, siempre con fotos robadas y perfiles falsos. El modus operandi era idéntico. El corazón de Sofía latía desbocado. Su tío estaba siendo estafado. Y por lo que había visto en los extractos bancarios que Julián dejaba descuidadamente sobre el escritorio, ya había perdido una cantidad considerable. Tenía que detenerlo. Miró el reloj. Recordó que su tío a veces iba al banco por las mañanas. Salió corriendo de su apartamento, sin apenas coger el abrigo. Julián estaba a punto de firmar el formulario de la transferencia cuando su móvil sonó. Era Sofía. Dudó en contestar, pero la insistencia de las llamadas le hizo ceder. «Tío, no hagas nada. No transfieras ni un céntimo más». La voz de Sofía sonaba ahogada por la urgencia y la carrera. «Sofía,
¿Qué ocurre? Estoy ocupado, dijo Julián, molesto por la interrupción. La cajera lo miraba con impaciencia. ¡Es ella, tío! ¡Isabella! ¡Es una estafa! Las fotos son robadas, todo es mentira. Las palabras de Sofía cayeron como un mazazo en la mente de Julián. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué dices? No es posible, balbuceó. La gente en la cola empezaba a murmurar. Se apartó del mostrador, pálido como un muerto. Te lo explicaré todo, pero por favor, sal del banco. No firmes nada. Voy para tu casa, suplicó Sofía. Julián colgó el teléfono. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Miró el formulario, la cifra de 5.000 euros. La cara sonriente de la cajera se había transformado en una mueca de preocupación. Disculpe, musitó Julián. Creo que he olvidado algo. Salió del banco tropezando, el aire frío de la calle golpeándole el rostro como una bofetada. Cuando Sofía llegó al piso de la calle Compañía, encontró a Julián sentado en su viejo sillón de orejas, con la mirada perdida en el vacío. La tableta estaba en el suelo junto a una pila de papeles que parecían ser extractos bancarios. «Tío», comenzó Sofía suavemente, sentándose a su lado. Julián no la miró. «¿Es verdad?», preguntó con un hilo de voz. Sofía asintió, con el corazón encogido. Con infinita paciencia, le mostró las pruebas en su propio teléfono, la foto original de la bloguera alemana, los foros donde se describían estafas idénticas, las advertencias sobre las direcciones de correo electrónico sospechosas. Cada prueba era un nuevo clavo en el ataúd de las ilusiones de Julián. Al principio intentó negarlo. No puede ser. Ella es diferente. Me comprende. Hablamos de Mahler, de nuestros sueños. Sacó un fajo de impresiones de los correos de Isa, releyendo fragmentos con desesperación. «Mira, aquí dice que vendrá en primavera, que pasearemos por el campo de San Francisco». Sofía lo escuchaba en silencio, dejando que el torrente de negación fluyera. Luego, con calma, le señaló las inconsistencias, las promesas rotas, el patrón de las peticiones de dinero coincidiendo siempre con momentos de gran intimidad o promesas de futuro. Poco a poco, la coraza de Julián comenzó a resquebrajarse. Las lágrimas contenidas durante meses de angustia y esperanza artificial comenzaron a brotar, primero tímidamente, luego en un sollozo amargo y profundo que sacudía todo su cuerpo. Lloraba por el dinero perdido, sí, pero sobre todo lloraba por la traición, por la intimidad violada, por la crueldad de alguien que había jugado con su soledad y sus anhelos más profundos. Lloraba por Clara, por sentirse tan estúpidamente vulnerable sin ella. Sofía lo abrazó, dejando que su llanto empapara su hombro, meciéndolo como a un niño. Cuando la primera oleada de dolor amainó, Julián, con la voz rota, confesó la totalidad del dinero enviado, casi 15.000 euros, los ahorros de toda una vida de trabajo y privaciones, el dinero que Clara y él habían guardado para una vejez tranquila. Cuando la primera oleada de dolor amainó, Julián, con la voz rota, confesó la totalidad del dinero enviado, casi 15.000 euros, los ahorros de toda una vida de trabajo y privaciones, el dinero que Clara y él habían guardado. La vergüenza lo consumía. ¿Cómo he podido ser tan imbécil, Sofía? Tan ciego. No eres imbécil, tío, dijo ella con firmeza, secándole las lágrimas con un pañuelo. Eres una buena persona, y esa gente se aprovecha de la bondad y la soledad. No tienes la culpa. Decidieron intentar una última cosa. Con Sofía a su lado, Julián escribió un último mensaje a Isabella, pidiéndole una videollamada urgente para aclarar un malentendido. La respuesta fue inmediata. «Querido, ahora mismo me es imposible. Mi cámara no funciona. Pero dime, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Estaba tan ilusionada con nuestros planes». «Queremos verte, Isabella», escribió Sofía, tomando el control del teclado. «Sabemos quién eres realmente, o más bien quién no eres». No hubo más respuestas. El perfil de Isabella García 7 en almaencompañía.es desapareció a los pocos minutos. El número de teléfono que alguna vez le había proporcionado y que siempre comunicaba o estaba fuera de cobertura, ahora aparecía como inexistente. El castillo de naipes se había derrumbado por completo. Los días que siguieron fueron un túmulo de tristeza y apatía. Julián apenas comía, apenas hablaba. Se pasaba las horas en el sillón, mirando la pared. Sofía lo visitaba a diario, le preparaba la comida, intentaba sacarlo de su ensimismamiento. Le habló de denunciar el caso a la policía. Julián se negó al principio, abrumado por la vergüenza. ¿Para qué? El dinero no volverá. Solo quiero olvidar.
Pero Sofía insistió en que era importante hacerlo, para evitar que otras personas cayeran en la misma trampa. Finalmente, Julián accedió. Fueron juntos a la comisaría. El proceso fue largo y humillante, tener que relatar cada detalle de su propia ingenuidad. El agente que los atendió fue amable, pero no les dio muchas esperanzas de recuperar el dinero. Estas redes operan desde el extranjero. Es muy complicado, les explicó. El invierno dio paso a una primavera tímida en Salamanca. El sol comenzaba a calentar las piedras doradas de la ciudad, pero el frío seguía instalado en el alma de Julián. Sin embargo, algo había empezado a cambiar. La presencia constante de Sofía, su apoyo incondicional, había abierto una pequeña grieta en el muro de su desesperación. Ya no se sentía tan radicalmente solo. Había perdido sus ahorros, sí, y una parte de su fe en la bondad humana, pero había redescubierto el valor de un lazo familiar auténtico. Una tarde, Sofía lo convenció para que la acompañara a un concierto de música de cámara en el auditorio. Julián se resistió, pero acabó cediendo. Mientras sonaban los primeros acordes de un cuarteto de cuerda de Schubert, Julián cerró los ojos. La música, que tanto había compartido en sus fantasías con Isabella, ahora sonaba diferente, más pura, despojada de engaños. No era la alegría arrebatada que había esperado, sino una melancolía serena, una aceptación. Poco a poco, Julián comenzó a reconectar con el mundo. Borró su perfil de alma en compañías. Empezó a salir a dar pequeños paseos por la ribera del Tormes, primero acompañado por Sofía, luego solo. Se apuntó a un club de lectura en la biblioteca municipal, donde conoció a otras personas de su edad con las que compartir su afición por la historia. No era la conexión arrebatadora que le había prometido Isabella, pero era algo real, tangible. Una mañana de mayo, Julián estaba en su balcón regando los geranios que Sofía le había traído. El sol de la mañana iluminaba la clerecía. El aire olía a tierra mojada y a café recién hecho. Escuchó el timbre. Era Sofía, con una sonrisa y una caja de pastas de la pastelería de la Plaza Mayor. —¿Un café, tío? —preguntó ella. Julián la miró. Sus ojos azules, aunque todavía con un rastro de la tristeza vivida, volvían a brillar con una luz tenue, pero firme. Asintió. —Sí, hija, un café me vendrá muy bien. Mientras entraban en el salón, el viejo reloj de pared dio las 10 con su solemne carillón. El sonido ya no le pareció tan solitario. La vida, a pesar de las cicatrices, continuaba. Y él, Julián Pérez, había aprendido de la forma más amarga que la verdadera compañía no se encontraba en las promesas vacías de una pantalla, sino en el calor real de una mano amiga y en la valentía de volver a empezar, incluso cuando el corazón estaba roto.